Comienza una nueva semana y esto que te voy a poner es todo un recordatorio de aquello en contra de lo que luchamos y por qué lo hacemos. El hombre que me tuvo de rehén 5 pisos bajo tierra hoy comanda las Fuerzas Armadas. En 2014, el director del SEBIN bajó mi celda en un centro de tortura en Caracas. Me miró, sonrió y me dijo solo 4 palabras: tu mamá te anda buscando. Ese hombre hoy es el ministro de Defensa de Venezuela y se llama Gustavo González López. Washington lo sancionó como torturador. Hoy lo aceptan como interlocutor. ¿Cómo llegamos a esto? González López dirigió el SEBIN, la policía política, durante casi una década. Uno de sus centros se llama La Tumba, un centro de detención subterráneo debajo de Plaza Venezuela. Yo estaba incomunicado en La Tumba. Mi mamá llevaba meses recorriendo morgues, comisarías y tribunales. Nadie le decía si yo estaba vivo o muerto. El Estado había decidido que yo era un fantasma. Yo sobreviví, escapé, volví a abrazar a mi mamá, pero la mayoría no. Víctor Hugo Quero Navas fue detenido a principios de 2025. Su mamá Carmen, de 81 años, lo buscó 16 meses, cárcel por cárcel. Le mintieron todo ese tiempo. Su hijo ya estaba muerto bajo custodia y nadie se lo dijo. Cuando por fin lo entregaron, lo enterró y días después ella también murió. El mismo aparato que lo desapareció hoy responde a González López. En enero, Estados Unidos capturó a Maduro, pero la estructura que operó la represión quedó intacta. En marzo, a González López lo nombraron ministro de Defensa. La ONU lo ubica en la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad. No puede existir una transición democrática creíble en Venezuela si se basa en la permanencia silenciosa de los hombres que operaron la maquinaria de desaparición de personas. Eso tiene que cambiar, y solo será posible con un gobierno elegido legítimamente. Cambió el nombre del encargado de la silla presidencial. La maquinaria del terror tiene el mismo dueño, aunque esté domesticada. Hablaremos en el programa de hoy de un curioso llamado a los efectivos de la Guardia Nacional. Una nueva peregrinación, ya usted sabe, de Delcy Rodríguez, pero esta vez para ponerse de rodillas ante una de sus múltiples creencias. No es el billete de $100, sé que lo pensó, es Saibaba. Y no es la primera vez que lo hace, claro está. Así como no es la primera vez que, por otro lado, un sinvergüenza, y no lo digo de manera peyorativa, intenta desligarse de sus esfuerzos previos para lavarle la carita al régimen. No se imaginan la novelita que les voy a narrar. Y la respuesta que intentó hacer este sujeto queda aún peor. Esto es referente, por supuesto, a la exclusiva de Político que tratamos el día de ayer o en nuestro video anterior. Todo esto sin olvidarnos de un casito o de un casote de corrupción en Maturín que refleja lo delincuentes que son los rojos. Y alguito más para el final. Así que acompáñame. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, lunes 8 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre a Político. Comenzamos. Atención con esto. La noticia se origina en un memorando interno oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, filtrado y difundido ayer, 7 de junio de 2026 por Maybor Petit. El documento, fechado el día 6 de junio y firmado por el director de personal de la Guardia Nacional Bolivariana, el general de brigada Nemisto II Valero Peña, como subdirector, y el general de división Alfredo Espinosa Torres, como director de personal, ordena la presentación obligatoria in situ de todos los oficiales y tropas profesionales especialistas en operaciones especiales. ¿Se viene acaso un matraqueo a nivel nacional? ¿O no? ¿O estaríamos hablando de algo más grande? Como por ejemplo, un posible desplazamiento de la guerrilla colombiana a nuestro territorio ante un posible triunfo de Abelardo en Colombia. Pues bien, el memorando dice, no hay excepciones. Se exige uniforme patriota TUNA, prohibición de viajar en horas nocturnas, supervisión directa de comandantes, directores y jefes de dependencias para garantizar la asistencia, y todo es en estricto cumplimiento o de estricto cumplimiento. La cita es para mañana, martes 9 de junio de 2026, en el patio de destacamento de apoyo número 1 del cuartel general de la Conjeguarnac y posteriormente en el patio de honor del CEOFAN. El objetivo explícito es asistir a formación de control, verificación de presencia y control. El memo lleva ese símbolo CGDP número 06014 y está clasificado como no clasificado, pero marcado como urgente.
¿Es verificable acaso ese documento? Primera pregunta, ¿verdad? Pues bien, el documento al menos coincide con el formato oficial de la Guardia Nacional Bolivariana. Y usted sabe cuál es su divisa. Encabezado del Ministerio Popular para la Defensa, estructura de transmisiones, firmas y sellos. El comandante general actual de la Guardia Nacional Bolivariana, sí, efectivamente es el mayor general Juan Ernesto Zulbarán Quintero, designado tras los cambios masivos que ocurrieron luego del episodio de cobardía del 3 de enero. Luego de los episodios posteriores a la captura de Maduro el 3 de enero. Eso fue lo que quise decir. El memo se emite bajo sus instrucciones. No existe hasta ahora un desmentido oficial de la GNB, ni tampoco de la interiana Delcy Rodríguez, que anda por supuesto por allá de rodillas. Ya vamos a ir para allá. Ahora, esto llama la atención porque Venezuela vive una transición interna desde enero, tras esa operación militar que capturó felizmente a Maduro. Y Delcy Rodríguez asumió la usurpación. Desde ese momento se han producido purgas, reasignaciones en toda la FAN, incluyendo también Guardia Nacional, CEOFAN, REDI y también las academias. ¿Para qué? Para alinear los mandos con el nuevo esquema o con las nuevas lealtades. El Grupo de Acciones de Comando, el GAC, el GAC, la Unidad Élite de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional, que de élite poco o nada, celebró su 41 aniversario entre el 4 y el 5 de junio de 2026, la semana pasada. El memo coincide con ese entorno, pero el tono de urgente y las restricciones, no viajar en la noche, supervisión directa, no parecieran que fueran rutinarios ni vinculados públicamente a ese aniversario. No hay tampoco una cobertura masiva de medios internacionales ni de medios oficiales acerca de esto, para aquellos que se deshacen cada vez que Venevisión y Televen medio hacen la labor después de 3 décadas, durante casi 3 décadas. La filtración originalmente circula en X, y ninguna fuente oficial lo ha confirmado ni tampoco lo ha desmentido. Pero es bueno traerlo acá por si acaso, porque no hay evidencia pública de que este sea un ejercicio rutinario, y la urgencia y las medidas de control sugieren verificación de capacidades operativas y de lealtad, sobre todo eso, en un momento de altísima sensibilidad institucional. Y destaco, Venezuela vive un momento muy histórico, y por primera vez en más de 2 décadas, casi 3, el país transita hacia una posible normalización democrática después de la salida forzosa del tirano. Sin embargo, documentos como esta circular interna de la Guardia Nacional del 6 de junio, de anteayer, nos recuerdan que las sombras del régimen siguen pesando mucho sobre las instituciones armadas, por no decir pesan del todo. Concentrar de forma obligatoria, urgente y supervisada a todos los especialistas de operaciones especiales de la élite de la Guardia Nacional, los mismos que han sido instrumento de represión en el pasado o que tampoco aparecieron en la foto el 3 de enero, puede que no sea una simple formación administrativa, puede que sea un acto de control en un contexto de acomodo militar o de reacomodo militar, de negociaciones entre el régimen interino, la oposición, los Estados Unidos y para usted de contar, ejerciendo una influencia muy visible en este tipo de órdenes que generan más preguntas que respuestas. ¿A qué le teme el alto mando? ¿A deserciones? ¿A descontento? ¿A filtraciones? ¿Se preparan acaso para garantizar la estabilidad del país ante posibles protestas o ante escenarios externos? ¿O es simplemente que se verifica la cadena de mando para que responda a un nuevo esquema post-Maduro? Supongo que mañana sabremos algo más. La respuesta importa, claro que importa, porque debería construirse con transparencia. Los venezolanos que han pagado con sangre, con exilio, con miseria, el costo de un régimen militarizado tiene o debería tener derecho a saber qué ocurre dentro de la FAN y nuestra dirigencia política debería alzar la voz. De esto ser así. La Guardia Nacional es parte de esas instituciones que deben, entre comillas, muy grandes, servir al Estado democrático en la actualidad, pero no sirven a una facción y allí hay que trabajar y mucho. Porque si esta asamblea es un ejercicio legítimo de control operativo, se podría explicar públicamente, ¿verdad? Si es una señal de fractura interna, amigo, el cuento es otro. O de un aparato que opera por la lógica de la lealtad personal por encima de la institucionalidad, que es lo que han demostrado hasta ahora. Entonces tenemos el problema de siempre. Porque la democracia que se negocia para el futuro no puede tolerar cuarteles opacos,
ni órdenes que parezcan preparativos para escenarios extraordinarios, y todo eso sin rendir cuentas. Porque al día de hoy, ningún representante de la actual Fuerza Armada Nacional presenta ningún tipo de peligro, créalo, piénselo, o amenaza para un enemigo externo, así sean las diezmadas FARC o el ELN de Diosdado Cabello. Porque ellos, al día de hoy, solo son un peligro, pero para los ciudadanos venezolanos. Y sobre todo, en ese momento que empiezan a montar alcabalas. Ya usted sabe. Ahora, atención a esto. El socialismo, pero en este caso regional de Venezuela, acaba de registrar un desfalco con números tan precisos que podrían desarmar cualquier discurso de honestidad, que no la tienen. La empresa estatal Bienes, Obras y Servicios Monaga C.A., conocida como Bosmoca, adscrita a la gobernación chavista de Monagas, a cargo de Ernesto Luna, que está viendo usted en pantalla, tiene en jaque al empresariado local tras destaparse una estafa que supera el $1,500,000, específicamente $1,570,551,78. Ese es el monto exacto que le adeudan al contratista José Gerardino por el mantenimiento integral del distrito furrial de PDVSA, una obra que fue ejecutada entre enero y marzo de 2025 y cuyo pago debió liquidarse en mayo de ese mismo año, según lo informa el medio La Patilla. Pues bien, ha pasado más de un año completo y la empresa contratista está en bancarrota. 15 trabajadores se quedaron en la calle y al dueño le están intentando, por supuesto, embargar la casa y también el carro y quién sabe si algo más, todos los acreedores o los acreedores. ¿Y el dinero? Bueno, bien, gracias, flotando seguramente en los bolsillos de los burócratas de Maturín. Lo fascinante de este caso es el modus operandi corporativo que la gobernación diseñó para desplumar a los inversionistas privados, el mismo que ha usado por años el régimen chavista a nivel central. Escuche bien. Bajo la presidencia de Guillermo Sánchez, Bosmoca eliminó los contratos tradicionales y los sustituyó por las llamadas alianzas comerciales. Una trampa jurídica donde el contratista privado asume el 100% del costo operativo, pone la maquinaria, pero la factura la emite la empresa de la gobernación. ¡Qué mantequilla! Así la vida es un cachito. El colmo del descaro es que los registros confirman que PDVSA aprobó la evaluación de julio de 2025 e incluso, escuche bien, llegó a desembolsar el 50% de la deuda directamente a Bosmoca. Es decir, los dólares sí llegaron a manos del régimen regional, pero en lugar de pagarle al proveedor que trabajó en el terreno, el dinero se esfumó en ese laberinto clásico de intermediarios. Cuando los afectados reclamaron por escrito, les respondió un tal David Almeida, un personaje que ni siquiera trabaja en la nómina oficial de la empresa del Estado. Y luego le atendió el asistente del gobernador, que a su vez los rebotó con otro sujeto llamado Marcel Salazar, presidente de otra empresa de maletín llamada Gasmaca. ¿No les parece maravillosa esta estructura de atención al cliente? Te roban el dinero y luego te ponen a jugar al telefonito roto entre directores que no existen o que están ausentes. Este caso, en las entrañas de Monagas, expone por supuesto una realidad que se multiplica en todo el país, una realidad cruda sobre la que los aliados internacionales tienen que poner la lupa con urgencia. Porque sí, mientras Trump y Marco Rubio mantienen ese control asfixiante sobre el grifo principal de ingresos petroleros en Caracas, cobrando el queroseno y cobrando el crudo directamente en cuentas del Tesoro norteamericano, estas mafias feudales del interior del país están canibalizando contratos locales para financiarse. Y la platica entra por PDVSA o sale por PDVSA también. El cerco no puede quedarse solamente en las oficinas de Miraflores o en la campiña, ¿no? Si las operaciones transnacionales se siguen ejecutando a través de esas mafias regionales, el dinero, señores, seguirá alimentando la fortuna de esos pequeños capos de provincia de los cuales está lleno el país. La presión de Washington debe descender también de forma vertical y debe ser fulminante hasta esas gobernaciones. Porque ¿de qué nos sirve entonces supervisar las cuentas de Delcy Rodríguez si dejas que tipos como Ernesto Luna sigan exprimiendo al empresario a través de corporaciones fachada? La vieja confiable,
la vieja confiable de los chavistas, ¿no? Ahora, escuchen esta novelita. Dentro del artículo de Político que expusimos el día de ayer o en el programa anterior, hay un nombre curioso en el que poco profundizamos. Mala mía. Elías Ferrer. Me topé en X con algo sumamente interesante. Una nueva entrega de los prófugos del ácido fólico. Ajá. Se trata de una publicación en donde este señor, fundador de Orinoco Research y editor de Guacamaya B, intentaba fútilmente defenderse de lo que recogía el artículo de Político, que no es más que Harry Sargent y Hans Humes recurrieron a Juan González, ya usted sabe que Juan González es el asesor de Biden, y al español radicado en Venezuela, Elías Ferrer, para lavarle la cara a Maduro, para impulsar a Richard Grenell y para imponer la narrativa de que lo mejor para Estados Unidos era entenderse con el régimen chavista. Fíjense, ya empezaron. Nadie me contrató, y ni siquiera dice eso en el artículo. Tampoco estaba lavando la cara de Maduro ni de nadie. Me gustaría que alguien pruebe alguna de esas cosas primero. Sí que ofrecí mis comentarios y defendí mi visión y mis intereses. Suelo hablar con periodistas, diplomáticos, empresarios y políticos que valoran precisamente mi visión. ¿Que estaba en contra de la máxima presión? Pues claro, coloquen el escrito. Y ojo en este pedazo, ojo aquí. Y lo que está produciendo cambios en Venezuela justamente llega tras abandonar esa tesis fallida. Y claro, que tenía intereses en contra de la máxima presión y claro, que me está favoreciendo la situación que hay ahora, mucho mejor que la que había el año pasado. Vaya. A ver, ¿se lo explican ustedes o se lo explico yo? Porque el muchacho este parece que no entendió nada de lo que pasó el 3 de enero. Hay gente, como él, que creerá que 150 aeronaves cruzaron el espacio aéreo de Venezuela para el combate y para el apoyo logístico y que 47 bombazos después, lo que está pasando ahora es producto del protocolo diplomático de alto nivel de Richard Grenell, claro. Pero ahora escuchen esto, que complementa un escrito de X de Elizabeth Sánchez Vega, porque hace exactamente 40 días, dice, publiqué esto sobre Elías Ferrer y Orinoco Research. Y allí coloca el link para que usted lo pueda comprobar. Lo retuiteé, de hecho, desde mi cuenta de X. Denuncia que Ferrer montó la Caracas Investment Week 2026 para vender acceso, escuchen, directo a Delcy Rodríguez y a Calixto Ortega por $7,000 por cabeza. ¡Qué mantequilla! Con los roques incluidos, claro. Lo llamé vendepatria y colaboracionista. Hoy, Orlando Avendaño publica la traducción del reportaje de Político que lo confirma todo y lo empeora además. Ferrer fue contratado y pagado por Forward Global, la firma de lobby de Sargent y Schock, para escribir artículos en Fox News y otros medios, empujando exactamente la misma agenda. Vamos, hagan negocios con Maduro, renueven licencias de Chevron. No máxima presión. Traducción clara. En 2025, Ferrer cobraba de los petroleros y los tenedores de bonos para mantener vivo al régimen. Pero en abril de 2026, después de la caída de Maduro, el mismo Ferrer ya cobraba de inversionistas para codearse con el chavismo residual. Mismo negocio, mismo personaje, pero dos fases. Esto no es análisis, remata. Es un lobista serial que pasa factura por quien controla el botín petrolero y los contratos. Primero intentó salvar a Maduro. Cuando fracasó, se pasó a Delcy sin perder un segundo. ¿Quién defiende a Ferrer u Orinoco Research? Ahora ya no pueden alegar ignorancia. Político, más mi artículo del 28 de abril, igual prueba documental. Venezuela no se reconstruye con gente que hace caja con la dictadura y sus remanentes. Se reconstruye cerrándoles la puerta. Shame on you, Elías Ferrer. Shame on you, peace off. Pero el manual de cinismo del chavista acaba de incorporar incienso, túnicas orientales. ¿Para qué? Para intentar tapar el desastre de la gestión institucional del país. La monarca de facto, Delcy Rodríguez, armó maletas y se fue a Ashram de Saibaba, en Puttaparthi, India, repitiendo con precisión milimétrica ese libreto esotérico y loco que tenía su predecesor, el hoy preso y narcoterrorista Nicolás Maduro, ese que utilizó
durante años. Recordemos unos datos. Maduro llegó al extremo de colgar un retrato gigante del gurú de Saibaba en el propio Palacio de Miraflores y decretó formalmente un duelo nacional cuando el líder espiritual falleció en el año 2011. Ahora, en este 2026, y con el ex jefe del régimen tras las rejas en Nueva York, Delcy busca heredar ese mismo escudo místico, asegurándose de que las cámaras registren muy bien su contemplación orante ante el Mahasamadhi, de vender una fachada de amor y paz y benevolencia universal. Y de mucha conveniencia, porque se han puesto a pensar que la Pirata del Caribe, en su afán de caer bien a todo el mundo, podría hacer con esto exactamente lo que pretende en Venezuela con las peregrinaciones. No creo en nada, pero creo en lo que tú creas. O sea, Delcy quiere ser la novia en la boda, la niña en el bautizo y, ¿por qué no?, la muerta en el velorio, ¿verdad? Miren esto, o lean, porque no tiene doblaje. Menuda farsante. We are so happy to see you. You have come to Prashant Nilayam so many times. Can you please share with us how does it feel to be here? What has been your experience every time you set your foot on this sacred place? For me, it's really very happy of being here because you can feel the peace and you can learn more about Sai Baba's legacy. I believe deeply about love all, serve all. I think this is a legacy that can guide the world and the humanity to become better human beings and to guarantee peace and happiness. And now you heard about the education system here. Yeah. It was very, very important of having this opportunity to learn about the Sai Baba's model of education because it's an integral vision. And I would like to learn how it's not only important to guarantee access to education, but also the quality. And how to guarantee the quality is about to not only the knowledge process, not only to accumulate knowledge, but also the human being values, the principles, the spiritual values, and also the social responsibility. I think this integral vision that Sai Baba has about education is a good model to guide the humanity for, again, peace and happiness. Thank you. Y tiene el tupé de hablarte de educación cuando reventó a 50,000 maestros por protestar por sus reivindicaciones y el déficit que generó su régimen de educadores es de 150,000 profesores para el futuro. Lo hizo antes también, sí, porque en agosto de 2023 visitó el ashram, aprovechando su estancia en la India para la cumbre del G20. Y es que luego, en 2024, también, durante su mandato de vicepresidenta ejecutiva, viajó al santuario para dedicarse a la contemplación silenciosa. Tan creyente ella. Pero detrás de los cantos devocionales y de la humareda espiritual, los datos duros revelan una jugada permanentemente comercial y muy desesperada. Muy desesperada. Porque Delcy Rodríguez no viajó al otro lado del mundo en un retiro de fe. Se llevó consigo a su séquito de 7 ministros clave de su ilegal e ilegítimo gabinete con el objetivo real de, mire, buscar el dinerito, los del águila, negociando petróleo, minerales o lo que tenga que negociar, hasta su dignidad, que no tiene, por cierto. El contexto geopolítico es exacto. India se encuentra en este momento en una posición de urgencia matemática. Necesita diversificar de inmediato sus importaciones de crudo debido a la grave crisis energética en el Medio Oriente. Y Nueva Delhi acaba de reanudar formalmente el comercio de petróleo con Venezuela. Una compra de petróleo interesante hubo en mayo. Pero el chavismo, asfixiado por el control directo que tiene el Tesoro estadounidense y que mantiene sobre las cuentas de PDVSA y el cobro de querosén tras la intervención militar de enero, corre a buscar oxígeno financiero en el mercado asiático. ¿Y qué hace? Lo mismo que hace en Venezuela. Utilizar la religión como ese lubricante cultural para maquillar transacciones financieras de miles de millones de dólares. Esta diplomacia del paliativo expone una desesperación de una cúpula que ya no tiene relatos económicos internos que sostener ante un país con un poder adquisitivo destruido. Sí, nuestro país. Ella pretende justificar acuerdos petroleros bajo ese manto inescrutable de una supuesta guía divina que en sí
es todo una burla. Porque al final, ni los rezos, ni los 7 ministros van a poder ocultar las cuentas de un Estado quebrado. El incienso se va a disipar rápido. Y lo único que quedará en la superficie es el inevitable colapso de una tiranía a la que ya se le terminaron los milagros. Ya no hay milagros. Gracias. Gracias a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad. A ti, a quienes nos hacen sus contribuciones vía Super Chats, Super Thanks, a todos en realidad. Todos, el que está mirando el video en este momento cuando se está acabando, porque sin ustedes nada tendría sentido. Recuerda, ayúdame con tu like, suscribiéndote si no lo has hecho, porque de esa manera, nos contribuyes mucho a que sigamos creciendo, a que estemos acá todos los días en este trabajo y a que nuestra voz llegue a más rincones. Además es gratis. Por cierto, saludos muy especiales para Rainer Carey, que estuvo de cumpleaños el viernes. Hermano, un gran abrazo. Espero que la hayas pasado bomba por allá por donde estabas, ¿no? En ese destino exótico. Ahora, basado en lo que miras, en lo que comentas o con lo que interactúas y disfrutas, YouTube nutre su algoritmo, de manera tal de que, si tú no has visto la exclusiva de Político, puedes hacer clic aquí, puede que te salga eso, o puede que te salga algo que a ti te interesa. Así que, velo. Y nos vemos esta noche en nuestro directo del canal Apolítico Live a las 7 de la noche. Pasamos lista y, como siempre, libertad o nada, porque seremos libres.